¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 13:54 minutos y siguen las reacciones en todo el planeta a lo que ocurre en Cuba. Desde allí siguen denunciando detenciones y desapariciones después de las movilizaciones de los últimos días. El bloqueo a Internet no ha podido detener las millones de imágenes que siguen compartiéndose en las redes sociales. Arrancamos ya Atlántico Noticias. Mientras el presidente Díaz-Canel dice que no va a permitir expresiones que fracturen a su país, responsabiliza de la situación en Cuba a la asfixia económica a la que dicen son sometidos. Bueno, de momento se cuenta un muerto en esos disturbios, más de 280 detenidos en estos casi 3 días de protestas. Itziar. Sí, Marta, de hecho en redes sociales hay distintos llamamientos para intentar dar con el paradero de estas personas que en su momento salieron a la calle para protestar contra el gobierno y que ahora se enfrentan, entre otros cargos, a desacato a la autoridad o desorden público. También los civiles están denunciando cómo se están reclutando menores para que con violencia intenten acallar los gritos de libertad del pueblo cubano. Uno de los desencadenantes de esta situación en Cuba ha sido la escalada de contagios en la isla. Cuba vive un aumento de infecciones, al igual que gran parte del planeta. Europa, por ejemplo, inmersa en la quinta ola, y hay ya organismos internacionales, Miguel, que piden volver a imponer restricciones para controlar esa curva de expansión. En España hablamos de quinta ola, pero el resto del planeta también vive un repunte de contagios. La OMS advirtió que una relajación de las medidas del control del virus podría provocar un incremento de contagios. Esta última semana se han detectado más de 2,6 millones de infecciones, incrementos que se encuentran sobre todo en Europa. Las infecciones en el continente han crecido un 30%. La buena noticia es que las muertes siguen su tendencia descendente. Bueno, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado la petición del Gobierno para establecer un toque de queda entre las 2:30 y las 6 de la mañana en las islas que estuvieran en niveles 3 o 4. Contradice así ese informe favorable que emitió ayer la Fiscalía. El Ejecutivo tiene ahora 3 días para plantear un recurso. Y el avance de contagios por la variante Delta preocupa en Francia. Por ese motivo el gobierno toma medidas más drásticas y obligará a la vacunación a los sanitarios, pero también exigirá pasaporte COVID para entrar al cine o a cualquier restaurante. Y en Inglaterra, en muchos puntos de Reino Unido también están a punto de eliminar las restricciones de obligatoriedad de mascarillas, distancia social, una estrategia con la que no están de acuerdo muchos científicos británicos. Hay un grupo que ha publicado una carta en The Lancet insistiendo en que la reapertura es precipitada y peligrosa. Luego lo vamos a abordar. Y en Sudáfrica, más de 70 muertos se han producido en unas protestas tras el encarcelamiento del expresidente del país, Jacob Zuma. Las fuerzas de seguridad se esfuerzan por restablecer el orden en algunas partes de ese país. Se han vivido saqueos y gravísimos disturbios. Vamos con una noticia que se ha producido hace nada, hace escasos minutos, porque el Tribunal Constitucional Español ha declarado que el estado de alarma decretado por el Gobierno del Estado fue inconstitucional. El alto tribunal lo avala por 6 votos frente a 5, un asunto que les amplían en el Telenoticias Primera Edición. Otra de las noticias del día también tiene que ver con los tribunales. De aquí de Canarias se ha conocido ya la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, comunicando que rechaza la petición del Gobierno, esa que pretendía establecer un toque de queda. Isaac Tacoronte. Sí, se agotaba el plazo máximo de 72 horas y finalmente este miércoles la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha denegado que se pueda instaurar el toque de queda en las islas en nivel 3 y 4, es decir, esa movilidad reducida desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, como solicitaba la semana pasada el Gobierno de Canarias. Una medida que solicitaba el Ejecutivo Regional, asegurando que era necesario evitar la aglomeración de jóvenes y sobre todo de los botellones, teniendo en cuenta que han aumentado, como decimos, los casos de infecciones en esa franja horaria y también las hospitalizaciones. Finalmente es una medida que no se va a poder llevar a cabo, como decimos, se deniega el toque de queda.
Pues bien, no va a haber, por tanto, toque de queda y esta tarde en Madrid hay otra reunión del Consejo Interterritorial de Salud, como cada miércoles. Está marcado por el aumento explosivo de casos en España y por esas medidas tan diversas que cada comunidad pretende imponer. Silvia Mascareño, última hora. Sí, Gobierno y comunidades autónomas vuelven a reunirse con el aumento de contagios sobre la mesa, esa incidencia acumulada de 436 casos que se dispara en el caso de los jóvenes entre 20 y 29 años hasta 1.421. A lo largo de la mañana, distintas comunidades autónomas han ido actualizando los datos que confirman esa tendencia al alza, al tiempo que anuncian nuevas restricciones de aforo y también de horarios, y no se descarta que sigan pidiendo a los distintos tribunales superiores de justicia autonómicos imponer el toque de queda, aunque los tribunales por ahora han dado resultados diferentes. Por ahora el Ministerio de Sanidad descarta esa medida. Lo que sí va a impulsar es que a partir de la semana que viene, una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros, podamos adquirir en las farmacias test de antígenos sin receta. Se hace necesario, señorías, aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud con objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo con la mayoría de población comprendida entre el grupo etario 12-29, para tomar las medidas adecuadas y así controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia. Y mientras estamos pendientes de esas nuevas medidas que pueda adoptar el Consejo Interterritorial de Salud esta tarde, vamos a mirar al exterior porque la OMS ya lo ha advertido. La relajación de las medidas puede provocar ese aumento de contagios que se está constatando con la aparición también de esas nuevas variantes. Todos los continentes comenzaron la desescalada y ahora se vive ese repunte de infecciones, Miguel. Sí, porque el ritmo de contagios en el mundo aumenta por segunda semana consecutiva. Se han detectado más de 2,6 millones de infecciones durante los últimos 7 días. La OMS advirtió que una relajación temprana de las medidas podría provocar una nueva ola de infecciones a nivel mundial. Por el momento, la pandemia ha dejado más de 187 millones de infecciones y más de 4 millones de fallecidos. Una cifra que sigue frenando su aumento. La cifra de víctimas mortales por la COVID-19 mantiene una tendencia descendente y anotamos el nivel más bajo desde octubre del año pasado. Por continentes la situación es muy dispar. Solo América registra un descenso de infecciones con un 13%, Europa un 30% de aumento, África un 15% y Asia un 7%. Por eso la Organización Mundial de la Salud pide mantener y reforzar las restricciones. Delta se encuentra ahora en más de 104 países y esperamos que pronto sea la cepa COVID-19 dominante que circule en todo el mundo. El planeta está observando en tiempo real cómo el virus COVID-19 continúa cambiando y se vuelve más transmisible. Y mientras parece que estamos en una nueva oleada de contagios a nivel mundial, los expertos aseguran que es muy diferente al resto gracias a la vacunación. Una campaña de inmunización muy desigual. 7 meses después, 1 de cada 4 personas en el mundo ha recibido al menos una dosis. Ya se han administrado más de 3.400 millones de vacunas a 947 millones de personas. Y una vez más, los países con más recursos son los que mayor porcentaje de la población tienen inmunizada. Por el momento, en Europa, un 54% de la población ha recibido al menos una dosis. En América del Norte un 44%, en América del Sur un 35%, en Asia un 25% y en África tan solo el 3% de la población. Para intentar acelerar la protección mundial, el mecanismo COVAX ha aprobado 2 nuevas fórmulas que llegarán en los próximos meses. Pues ya me preocupa la expansión de casos por la variante Delta. En Francia en particular, el gobierno ha tomado medidas más restrictivas que han llamado mucho la atención, como obligar a vacunarse a todos los sanitarios o imponer ese pasaporte COVID para entrar al cine o a un restaurante. Nos lo cuenta desde París, Sara Canals. El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado la imposición y la extensión del uso de un pasaporte sanitario, un sistema que hasta ahora aquí en Francia se utiliza para, por ejemplo, ir a la discoteca o para eventos de más de 1000 personas. Además, este pasaporte está inspirado en el certificado europeo COVID para poder viajar y se puede obtener de 3 modos distintos, o bien presentando un certificado completo de vacunación, o con una prueba COVID negativa, o con un certificado de recuperación de la enfermedad. Pues bien, a partir de la semana que viene este pasaporte COVID va a ser imprescindible
imprescindible para ir a actividades o eventos de más de 50 personas, por ejemplo, para ir al cine, a teatros, museos o a un parque de atracciones. Y a partir del mes de agosto se va a generalizar aún más y se va a pedir, va a ser obligatorio en bares, terrazas, restaurantes, centros comerciales, establecimientos médicos o también para ir en tren o en avión. Una medida que lo que busca es incentivar a los franceses a que se vacunen. Aún así, va a ser una medida que va a tener un fuerte impacto en la sociedad francesa y vamos a escuchar a continuación qué opinan los franceses de todo esto. Pienso que es una buena idea en el contexto del COVID, pero no es una cosa que debe se repetir en el futuro. Es la única posibilidad que tenemos ahora para combatir la pandemia de manera completa. Y aparte del pasaporte COVID, otra medida que ha anunciado el presidente Macron es la obligatoriedad de la vacuna para el personal sanitario. Tienen hasta el 15 de septiembre para vacunarse y de no ser así el gobierno francés ya les ha advertido que estarán sujetos a multas o a sanciones. Desde París, Francia, Sara Canals para Televisión Canaria. Una situación muy parecida se va a vivir en Grecia. El gobierno ha anunciado que los locales de hostelería y ocio que atiendan a clientes no vacunados en interiores se van a enfrentar a multas muy duras. Pero las medidas también afectan al personal sanitario. Los profesionales de la salud que no se hayan vacunado también van a enfrentarse a sanciones. La decisión del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pretende acelerar el proceso de inmunización para hacer frente a la inevitable, dicen, quinta ola. La vacunación es clave, pero puede llegar a ser un proceso muy lento, muy complicado, sobre todo en lugares remotos de países como la India. Allí, fíjense, llegar hasta las comunidades nómadas es un auténtico reto que implica horas y horas de camino a pie. Varios son los trabajadores de la salud que tienen que adentrarse en los bosques de Cachemira con el fin de administrarles la vacuna contra el coronavirus a las comunidades nómadas de Bakarwal, las cuales viven en zonas de difícil acceso. La campaña Puerta a Puerta se iniciaba el pasado mes de junio en las zonas montañosas, lugares donde se hace muy complicado llegar dadas las características del terreno. Sin embargo, los sanitarios admiten que encuentran dificultades no en el acceso a estos emplazamientos. Lo realmente complicado es convencer a los pobladores a ser vacunados. Misión complicada y arduo trabajo para los sanitarios que además deben localizar a estos pobladores. Los Bakarwal son comunidades que viajan constantemente entre los extensos pastizales sobre el Himalaya y las llanuras de las tierras bajas, pastoreando sus cabras, ovejas y caballos. Y se lo vamos contando aquí en Atlántico Noticias. Los países de Latinoamérica llevan ritmos más que distintos en la vacunación. En Honduras o Guatemala apenas han inmunizado a una pequeña parte de la población. Datos de la página de la Universidad de Oxford demuestran que Guatemala es el tercer país en Latinoamérica y el Caribe con menos población vacunada con las dosis completas. Las estadísticas reflejan que Honduras es el país con menos personas inmunizadas, seguido de Venezuela y Guatemala. Ante dicha situación, Luis Fernando Pineda, diputado de la bancada Semilla, dijo que al paso que se lleva a cabo la inoculación, el gobierno no logrará cumplir con la meta que se había propuesto, vacunar a 10.7 millones de guatemaltecos antes de finalizar el 2021. Podríamos hacer una comparación sin ir tan lejos, por ejemplo, con El Salvador. En El Salvador han avanzado mucho con el plan de vacunación, ya tienen a cerca del 30% o más del 30% de su población vacunada. Igual en Costa Rica, en México también, y aquí en Guatemala llegamos escasamente al 1 o al 2% de población. El congresista dijo que Rusia continúa enviando muy pocas dosis de la vacuna Sputnik V. A la fecha han ingresado al país 550,000 de las 8 millones. El legislador indicó que es imposible que en poco menos de 6 meses el gobierno cumpla con la meta propuesta, vacunar a 10.7 millones de guatemaltecos. Rubén Lacán, Azteca Noticias. Por eso es tan importante que haya llegado, por ejemplo, un cargamento de más de 1 millón de vacunas de Janssen donadas por Estados Unidos a través de COVAX a Bolivia, una donación que pretende impulsar precisamente la vacunación en los países más pobres. 1.008.000 vacunas. El avión arribó al hangar de los Diablos Negros de la Fuerza Aérea en el Alto, la jornada de este domingo. Se trata de un lote que podría llegar a un 14% de la población vacunable en el país. Estamos intentando volver a una nueva normalidad.
Es muy importante la vacunación para acceder posteriormente a una reactivación económica. Son vacunas elaboradas por la empresa Johnson & Johnson que se suman a las que ya se administran en el país. Hablamos de la china Sinopharm, la rusa Sputnik V, la británica AstraZeneca y la alemana estadounidense Pfizer. El presidente Biden anunció recientemente que Estados Unidos va a comprar y trabajar con COVAX para distribuir 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer destinada a 100 países que necesitanlos en todo el mundo. Eso va a incluir Bolivia. El país experimenta una fase de desescalada de la tercera ola del virus. Finalmente, el ministro de Salud dijo que la reactivación económica del país está ligada a la vacunación contra el COVID-19. Y con todo este contexto, el mundo está pendiente de lo que ocurra en Reino Unido a partir del próximo lunes. De hecho, hay muchos científicos diciendo que esta reapertura que plantean va a ser peligrosa y prematura. Lo dicen unos científicos británicos refiriéndose a esa decisión de Boris Johnson de acabar con la mayoría de las restricciones ya el 19 de julio, un día que el gobierno de Johnson ha querido bautizar como Día de la Libertad. La apertura llega en plena escalada de la variante Delta ahí en Reino Unido. En esa carta publicada en The Lancet, los científicos advierten de que permitir que el virus se transmita libremente entre las personas no vacunadas, y esto es la población más joven, los niños, puede suponer que millones de personas sufran la infección y el riesgo de crear, dicen, una generación con problemas de salud crónicos, entre otros problemas. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Se cumplen 3 días de protestas en Cuba. Según muchos analistas, el pueblo cubano deja atrás el miedo y entra de lleno en un punto de no retorno. Y eso a pesar de los heridos, de los muertos y de los detenidos. Mira, represión. Mira eso, mira. Son solo algunas de las miles de imágenes que inundan estos días las redes sociales. La situación, ya ven, sigue complicada allí en Cuba. Siguen las protestas, tercer día consecutivo. Iciar. Sí, Marta, y por redes sociales podemos ver distintos llamamientos para intentar dar con el paradero de más de 180 personas detenidas y que por ahora, como decimos, están en paradero desconocido. Muchas de ellas pues se enfrentan a cargos de desorden público, desacato a la autoridad por participar en unas manifestaciones pacíficas contra el gobierno de Díaz-Canel. Además, los civiles, la ciudadanía, están denunciando el reclutamiento de menores que con violencia intentan acallar, como decimos, estos gritos de patria y vida o también de libertad. Cuba por ahora permanece todavía incomunicada y totalmente aislada, ya que por ahora tampoco hay conexión a Internet. Por su parte, el gobierno rechaza estas protestas y también niega que en Cuba haya una realidad o una situación de pobreza y hambruna. Quien también se ha manifestado es el gobierno de Rusia, asegura y rechaza también cualquier atisbo de injerencia externa de otro país en los asuntos internos de la isla. Pocos son chamaquitos, mira, chamaquitos, niños, hacer, mira. Llegan más vídeos de la tensión que se vive en Cuba. En este, por ejemplo, denuncian que jóvenes, incluso menores de 16 años, son reclutados para confrontar las manifestaciones hasta ahora pacíficas. Hay más de 180 personas detenidas o desaparecidas y el resto ve limitada su libertad. La gente está protestando y el gobierno no quiere que la gente vea la verdad. El Internet es la única manera que le desarma a nosotros el Internet. Si nos quitan el Internet estamos desarmados.
Mientras el gobierno... Tenemos los problemas de comunicación, tenemos los problemas de conectividad. Y es verdad que estamos en una situación compleja. No da explicaciones y asegura... En Cuba no hay nadie como hay en países del primer mundo en este momento pasando hambre. Nuestras instituciones tienen la obligación de aplicar nuestras leyes para proteger la integridad de los ciudadanos. Por contra, imágenes como esta muestran cómo se producen dichas detenciones. ¡Abusador! En su mayoría por salir a la calle a protestar contra el gobierno, reclamando que cese la opresión del régimen castrocomunista contra el pueblo cubano, que cese el hambre, que cese la miseria. Es el deseo del pueblo cubano, a veces apoyado por los cuerpos de seguridad. En un complejo camino que esperan tenga como final la devolución de sus derechos y libertades. Pues esta crisis en la isla deja muchísimas reacciones. Pedro Sánchez, presidente español, se refirió a lo que ocurre en Cuba en una entrevista en Telecinco sin pronunciar la palabra dictadura. Es evidente que Cuba no es una democracia, no lo es. Pero dicho esto también, creo que tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese camino. Por cierto, que la periodista cubana Camila Acosta, que es corresponsal del periódico español ABC, continúa detenida. Es más, las autoridades han comunicado la modificación de cargos contra ella. Acosta va a ser procesada por delitos contra la seguridad del Estado, a ser juzgada por desacato y desorden público. Ahora, la periodista había salido de su casa para acompañar a su padre a hacerse una prueba PCR cuando fue detenida. Unas horas antes, Camila había enviado una crónica sobre las protestas en La Habana hacia España. Y protestas en otro lugar del mundo gravísimas, con graves consecuencias, ya les decimos, en Sudáfrica por la detención, a priori, y encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma. 72 personas han perdido la vida ya por esa ola de violencia que está golpeando prácticamente a todo el país. Las turbas de personas han acabado saqueando muchísimos comercios, también un torrente de ira por la desigualdad social que persiste 27 años después de la caída del apartheid. La situación ha provocado escasez de alimentos y de medicamentos. El gobierno sudafricano ha tenido que desplegar al ejército por las calles para contener estos saqueos, esos ataques. Más de 1.200 personas han sido detenidas de momento. Y esto es Chile. Allí la violencia ha estallado en la región de Araucana después de la muerte de un hombre mapuche. El hombre era miembro del comité coordinador de la región. Según el Ministerio de Gobernación, se han producido 64 actos violentos, entre ellos ataques a maquinaria forestal, a camiones. En esta zona del país se concentra la mayor población de este grupo indígena mapuche y se concentra también la tasa de pobreza más alta de Chile. Que efectivamente de los... Miremos ahora a Venezuela porque siguen allí las reacciones a ese intento de detención de Juan Guaidó. Álvaro Algarra, de Voz de América, nos da los detalles desde Caracas. El líder opositor Juan Guaidó denunció que hombres armados sin identificación interceptaron su vehículo blindado e intentaron arrestarlo, pero la llegada masiva de vecinos y medios de comunicación lo impidieron. Minutos después, el dirigente repudió la acción y aseveró que el amedrentamiento no los detendrá. Aislaron, nos secuestraron momentáneamente grupos armados en Venezuela, pero el llamado es a movilizarnos. Ya habíamos convocado para el 24 de julio. Estoy pudiendo conversar con ustedes por la presencia de ustedes, por la presencia de la gente, de los vecinos. Es la diferencia con la cual se han llevado a Freddy Guevara. Debemos estar activos movilizando, no solamente por los presos políticos, que también es válido y justo, sino por todo lo que aqueja a Venezuela, la necesidad de una solución en este momento en el país. El incidente se produjo días después de que el gobierno de Nicolás Maduro acusara a Guaidó de tener vínculos con una de las mayores bandas delictivas del país. Entre tanto, casi en paralelo, el otro dirigente, opositor y compañero de tolda política de Guaidó, Freddy Guevara, sí fue arrestado y pudo enviar un mensaje en vivo antes de su detención. Decidí quedarme en mi país a pesar de todos estos problemas y de la posibilidad de que me volvieran a detener, sabiendo que estamos en un régimen dictatorial.
Aunque no se pronunció respecto a Juan Guaidó, el fiscal general del país, Tarek William Saab, anunció la detención de Guevara, a quien le imputaron los delitos de terrorismo, atentado en contra del orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Vamos a mirar lo que ha ocurrido en China. 17 personas han muerto y 5 han resultado heridas. Se derrumbó un hotel en ese país. El accidente ocurrió el pasado lunes, pero desde entonces los operarios no han parado de trabajar para tratar de encontrar supervivientes. Finalmente solo han podido rescatar los cuerpos sin vida. El gobierno de la región ha creado una comisión para investigar las causas de este derrumbe. Muy atentos a lo que ocurre en Estados Unidos, de nuevo golpeados por gravísimos incendios. En Oregón, por ejemplo, las altas temperaturas se mantienen y esto no ayuda en la extinción de ese incendio que arrasa el centro precisamente de ese estado. Aparte de provocar evacuaciones, supone toda una amenaza para cientos de edificios. Contenerlo está siendo una tarea muy complicada. Solo se ha logrado extinguir apenas un 5% de este pavoroso incendio. Estas son imágenes que nos llegan desde Cataluña. Los bomberos están trabajando para controlar un fuego que se ha declarado en la zona de Castellví de Rosanes, en el término municipal de Martorell. De momento las llamas han logrado quemar 152 hectáreas. No se sabe si hay heridos o viviendas afectadas, hay muchos por la zona. Las primeras hipótesis sobre el origen del fuego apuntan a una negligencia. Van a ver lo que ocurre en Ciudad de México. Miles de ciudadanos se están viendo afectados por los vertidos incontrolados en varias presas de esa región. Toneladas de residuos provocan no solo un problema ambiental, también de salud. La imagen es desoladora. En teoría, las presas de la Ciudad de México deberían captar el agua de lluvia y escurrimientos de las partes altas. Pero algunas solo captan toneladas de basura. Como ve usted, lavadoras, sillones, refrigeradores, todo tenemos aquí dentro de la presa. Esta es la presa San Francisco, una de las 9 que hay en la alcaldía Álvaro Obregón. Desechos de los domicilios forman grandes tapones en las rejillas por donde desfogan las aguas negras y pluviales. Se sale el agua y se tapa todo esto, llega hasta por allá. El gran basurero flotante no solo ha provocado desborde de aguas negras, también es un foco de infección para cientos de vecinos que respiran gases tóxicos. Somos los más afectados con esta pestilencia, como ustedes ahorita lo están oliendo. En la misma zona hay varias cañadas que lucen así. Las ramas son tendederos de ropa y otros desechos que terminan en el flujo de la corriente y van directo a las presas. En Barrancas hay cascadas de basura que arrojan desde las casas. Somos bien inconscientes, la verdad, porque tantito que decimos que no viene la basura, sí viene, nomás que a veces somos inconscientes y la tiramos donde quiera. El agua de lluvia que captan las presas tendría que tratarse y destinarse a zonas con problemas de estiaje. Lejos estamos de esa realidad. Hoy las presas son un factor de riesgo. Javier Olayo en las imágenes, Óscar Hernández, ADN 40. Bueno, vamos a mirar ahora un descubrimiento extraordinario que se ha producido en el yacimiento de Portel, aquí en España, en Castellón en concreto. Van a ver la recreación de lo que se supone es una nueva especie de dinosaurio que vivió en la península ibérica, pero hace unos 130 millones de años. Los restos fósiles revelan que se trata de una especie hasta ahora desconocida, parecido a un gran iguanodón, una iguana gigante. Bueno, ya queda menos para los Juegos Olímpicos de Tokio y la Embajada Española ha inaugurado una exposición que relaciona el cómic con el deporte. El internacional Andrés Iniesta ha apadrinado la muestra. La exposición inaugurada en la Embajada de España en Japón explora el vínculo entre el cómic español y el deporte. La presentan al público nipón con motivo de los Juegos Olímpicos. La exposición abrió sus puertas en Tokio y con invitados destacados como el futbolista Andrés Iniesta y el dibujante de manga japonés Yoichita Kagashi. La muestra consta de 32 paneles con viñetas e ilustraciones. Pero he crecido con el cómic, creo que tenemos y espero que guste mucho, sobre todo al público japonés, que también pueda conocer lo que
En la selección se puede ver el gol de Iniesta en la final contra Holanda en el Mundial y a la deportista Teresa Perales o algunas de Marc Márquez, entre otros. La exposición está destinada a mostrar al público japonés la perspectiva española de la industria del tebeo, en algunos casos influenciada por el manga japonés. Bueno, nos vamos a ir hoy con fotografía, la que realiza Esteban del Toro. Es un fotógrafo colombiano especializado en documentales de viajes. Su último trabajo lo ha llevado a la China más rural. Estas imágenes de Del Toro nos sirven para decirles adiós. Ahora se quedan con todas las noticias del día en el Telenoticias Primera Edición con Isabel Baeza. Nosotros regresamos mañana aquí en Atlántico Noticias.